resultado que está bueno, está un poco fuera de contexto. Aunque me pareció bueno también para decir, bueno, a ver, esto no tiene métodos numéricos, pero ni de casualidad, pero se lo vamos a encontrar. Y vamos a desarrollar el método y vamos a tener un resultado. Eso me parecía bueno para encararlo de esa forma. Bueno, me dejo de... no sé si se ve bien ahí. Igual se los mandé al WhatsApp. La idea es que nos tomemos 10 minutitos, 10 minutos hasta y media para pensar cómo resolveríamos este problema. Y después lo resolvemos juntos, si les parece. ¿Bien? Oh. Como les digo, puede parecer fuera de contexto, pero me parecía bueno para decir, bueno, a ver, esto que no tiene nada que ver con nada, se puede terminar resolviendo con métodos numéricos. Y bueno, y es como excusa para repasar un par y ver algunos de los métodos y algunos detalles de los métodos que vimos anteriormente. Así que bueno, les dejo un par de minutos para que discutamos, a ver qué podemos hacer con este problema. ¿Algún comentario, alguna idea, algún lugar por dónde empezar? Uli, ¿lo viste? Lo estoy viendo, pero medio que tildé toda la compu, entonces estoy complicado. Tranquilo. Tengo en cuenta una esfera de pino amarillo del sur. Sí, está raro, Javi. ¿Qué es 100 nanómetros? ¿Qué? Ay, qué persona horrible que sos, Javier. Te banco igual, Les prometo que la clase que viene les traigo algo más adecuado. Algo más con circuitos y aprovechamos que tenemos sistema de ecuaciones. Pero bueno, hoy toca resolver esto. Ya está. Yo ya puse a grabar, te cuento, Javier. Ok, está bien. Y Quiero escuchar alguna idea, alguna impresión. ¿Por dónde arrancamos? pregunta, la compu esta tiene un cooler adicional que hace mucho ruido cuando arranca a fondo para evitar que caliente y está funcionando ahora. ¿Se escucha el ruido? No, Uli, lo cancela bastante bien. Se escucha a veces, pero muy al principio.
por menos de un segundo. Porque si no me muteo y listo. No, está bien. Está bueno el problema que está planteando Javier. Sería bueno que lo piensen y que comenten lo que se les ocurra. Sí, la idea es esa, vayamos comentando, tiren ideas, por dónde empezarían. ¿Visitaron Jordania alguna vez? 3. Vamos. Sí, la calle, Javi. ¿Aquí hay otro Jordania que no sea la calle? No sé, yo tengo un problema físico y no veo cómo enlazarlo con el método de la secante. Bien, bien. Eso justamente es lo que me gustó de este problema. Para mostrar que muchas veces los métodos numéricos están ahí. Y a mí, en particular, me pasó varias veces, por ejemplo, en el trabajo, que me cruzaba con problemas que no tenían nada que ver y el hecho de tener las herramientas, al final muchas veces me servía y aparecían soluciones. Así que, A veces pasa que, o sea, nosotros, o por lo menos por el enfoque que determino yo dando la materia, por eso está bueno tener a Javi también cerca, siempre, yo me termino abstrayendo y me termino centrando en la matemática del problema. Pero muchas veces, digamos, todas estas herramientas nos van a servir para cuando queramos aplicar la matemática. A ver, métodos numéricos es una materia que yo diría que es 80% aplicada. Y que vale la pena pararse cada tanto a pensar en algún problema donde podamos aplicar lo que estamos viendo. Y esto me parece genial. Me encanta porque Javi siempre delira un montón, pero en este caso en particular el problema creo que está bueno. Y si bien en principio uno no sabía cómo empezar a aplicar el método de la secante en este problema, hay que empezar por el principio, que es a plantear el problema. ¿Sí? exacto. Y el primer planteo del problema sí va a ser de física, no va a ser de métodos numéricos. Pero bueno, se supone que ustedes ya saben física. Sí, como bien ahí decía Uri, si queremos aplicar el método de la secante, no hay forma. O sea, a mí si me das este problema y quiero aplicar el método, no encontraría forma hasta que resuelva el problema. Así que pensemos cómo resolver el problema físico primero y después lo otro aparece solo. Bueno, vamos, con física, ¿alguna idea de cómo resolver esto? Hidráulica. ¿No faltan datos como peso específico o densidad del agua? Peso Sí, de la... sí. Faltan algunos datos. Pero bueno, con las clases, viste, con las clases virtuales, nada, uno tiene acceso a internet, entonces lo podemos buscar. O sea, la respuesta es asuman que pueden acceder a esos datos. Bien. Un dato genérico, digamos. Sí, después lo En este, buscamos en internet. Eso no sí, te preocupes, digamos, o lo buscamos ahora mismo. La cuestión es cuál es el fenómeno que estamos analizando, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a representar? Tenemos que empezar por el principio de qué fenómeno vamos a estar analizando. ¿Cómo flota una pelota de pino en el agua? ¿Sí? En el agua del mar muerto. Entonces, ¿qué vamos a usar de la hidráulica o de la parte de la física encargada del agua? Que en este caso en particular, creo que hidráulica no es el nombre que recibe, pero no sé. Ahí ya se entendió, pero qué, digamos, qué ley, fórmula o concepto de la física estarías usando. Esa es la primera pregunta.
Bien. ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? ¿Algo más? ¿Arquímedes puede ser? No me acuerdo. Están muy relacionados, sí. Sí. ¿Alguien se acuerda que decía la ley de Arquímedes? O sea, está relacionado con eso. Pero bueno, les doy una pista. Todos pueden ver la pantalla, ¿no? Lo que estoy escribiendo, si es esto igual a esto. Sí, esto igual a esto se deja ahí. Bien. Sí, Bueno, básicamente lo que plantea, o sea, Arquímedes y las ideas asociadas a Arquímedes, lo que plantean es, o dan las herramientas para poder trabajar con lo que se conoce como fuerza de empuje, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que está pasando con esa esfera de pino cuando está flotando en el agua? Básicamente, hay una fuerza que es la de gravedad, ¿sí? Y cuando se hunde, recibe una fuerza del fluido que lo empuja hacia arriba y contrarresta la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que partir de eso, o sea, eso es lo que conocemos y eso es lo que podemos modelar físicamente, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder partir de eso, porque esa fuerza justamente es la que va a depender de qué tanto sumerja la esfera de pino, ¿sí? Si yo la sumerjo mucho, la fuerza va a ser más grande. Si yo la sumerjo un poquito, la fuerza va a ser menor, ¿sí? Va a ser variable, va a depender de D, que es justamente lo que queremos averiguar. Entonces yo lo que tengo que hacer es, de alguna manera, igualar la fuerza de lo que se conoce como fuerza de empuje con la fuerza de peso. Y en ese momento, las fuerzas se van a contrarrestar, ¿sí? Y el cuerpo va a flotar justamente, porque no va a tener aceleración. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Me creen? ¿Está bien lo que cuento? Sí, sí, ahora sí, se entiende. Javi, ¿Cómo? el problema que vos planteás o lo que queremos programar es para esferas en general, no sabemos el peso o no. No sabemos el peso, No, pero no quizás sabemos no lo necesitamos. O sea, bueno, no sabemos el peso, pero podemos averiguarlo. Igual hay cosas que... Está bien. Yo lo que propongo es, planteemos las ecuaciones, escribamos las ecuaciones, ¿sí? O sea, escribimos una, tenemos que la fuerza de empuje tiene que ser igual a la fuerza peso, ¿sí? Escribamos, digamos, cómo es cada fuerza, ¿sí? Le escribamos cómo es cada fuerza en función de las variables, ¿sí? Que nosotros creemos que hay que construir y después vemos cuáles son los datos que tenemos y cuáles no, ¿sí? Digamos, en vez de frenarnos y decir, faltan datos. ¿Qué datos nos faltan? No sabemos. Empecemos a escribir las ecuaciones, veamos hasta dónde llegamos y ahí digamos, bueno, los datos que necesitamos son este y este. ¿Les parece? Sí, sí. Ok. Bueno. ¿A qué es igual la fuerza peso?
digamos, lo que queremos describir es el peso de la esfera de pino, ¿no? Aceleración, masa por aceleración, ¿era? Masa por gravedad, sí. O masa por... Ahora, ¿sabemos la masa de esa esfera de pino? No, solo tenemos el radio, Bien. pero no sé, calculando el volumen. Bueno, podríamos escribir esa masa como densidad por volumen, entonces. La Sí. densidad del pino amarillo del sur por el volumen de la esfera. Sí, escribís la masa en función de la densidad. Exacto. Lo que hizo Javi fue escribir la fuerza-peso en función de la densidad, el volumen y la gravedad. Perfecto. Y ahora lo que tendríamos que escribir es, si quieren, la fuerza de empuje, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo es la fórmula para fuerza de empuje? Ahí es donde entra Arquímedes. ¿Cómo, Uli? Que digo, ahí ya tenemos una expresión para la fuerza peso, ¿sí? de la esfera, que va a depender del volumen, que lo podemos calcular porque tenemos el radio, de la gravedad, que la conocemos, ¿sí? Y de la densidad del pino, que bueno, ese es uno de los datos que vamos a necesitar buscar inevitablemente. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir cómo es la fuerza de empuje. Era la La densidad por la gravedad, algo así, por el volumen del líquido. Tengo el dato ahí de la densidad. Bueno, se van a usar internet, por ejemplo, si alguien quiere ir a buscar fuerza de empuje en Google, Ahí tengo el dato de la densidad. de la densidad del pino. Sí, es 500. Ahí te digo. ...510 kilogramos por metro cúbico. En ciertas condiciones, ¿no? ¿Sabés si tiene que ser la de 12% de humedad? Me acuerdo del que tenía. Sí, sí, al 12% de humedad justo. Bien, buenísimo. Ahí encontré la de empuje. La de empuje es densidad de líquido por volumen de líquido por la gravedad. Bien, ahí hay un detalle importante, que lo habías dicho bien, pero hay que prestarle mucha atención, que es volumen de líquido. ¿Y qué es el volumen del líquido? ¿De qué líquido? Ahí está la clave, eso es la magia. El líquido desplazado por el cuerpo cuando se mete en el agua. Perfecto, Bien. perfecto, eso es lo que dijo Arquímedes. Entonces, acá, o sea, lo que hay que hacer es, nosotros la fuerza peso la calculamos sobre esta esfera, ¿no? O sea, decimos, esta esfera, nada, hicimos las cuentas y teniendo la densidad y qué sé yo, viendo que es una esfera, sacamos el peso, no hay problema. Pero ahora la magia parece que lo que está sombreado, ¿sí? Es lo que está sumergido. Entonces, de alguna forma lo que hizo esta esfera es desplazar un cierto volumen de agua, que es el volumen que entra en ese pedazo que está sombreado, ¿sí? Entonces, cuando dice por el volumen del líquido desplazado, lo que tengo que saber es cuánto líquido entraría o cuánto líquido estaba ubicado ahí en esa parte sombreada, ¿sí?
Bien. Entonces, ahí está el tema, porque justamente lo que va a cambiar, o sea, acá cuando igualamos las fuerzas, la fuerza de peso no cambia, siempre va a ser la misma. Lo que cambia es el empuje, y ahí, con esto que acabo de decir, se dan cuenta que lo que yo dije antes de que si lo introduzco mucho, o sea, si lo meto muy profundo, la fuerza va a ser mayor, y si lo dejo más en la superficie, la fuerza va a ser menor. Porque justamente lo que hace es desplazar más agua, ¿sí? Entonces, bueno, la fuerza va a ser con esa fórmula que dijeron. Pero bueno, lo que tenemos que calcular, que tenemos que pensarlo un poquito, es cómo calculamos el volumen que está sombreado acá. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? Ya es un poco más sofisticado eso, pero no tanto. Vamos a poner... El empuje es la masa del fluido desplazado por la gravedad. Bien. O el volumen Sí. de... Pará, ya te digo. Sí. La masa la puedes escribir como la densidad por el volumen desplazado, digamos. La masa del volumen desplazado es la densidad o sea, la densidad del líquido por el volumen desplazado. El problema es que hay que calcular ese volumen. Entonces, la fuerza de empuje, dijimos, va a ser la masa desplazada, del líquido desplazado por la gravedad. Vamos a escribirlo, así les queda. Líquido. No me acuerdo cómo se ponía espacio. ¿Te acordás, Uli? En látex. ¿Un espacio? Sí, lo que pasa es que ahí lo que está haciendo es que lo está poniendo como ecuación. Pones, si querés, barra invertida espacio, o si no le pones un text alrededor. Barra invertida text. Barra invertida espacio va a funcionar. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar una forma, como les decía, de cuánto vale ese líquido desplazado. O a qué equivale. Entonces lo que decía Uli era, bueno, ese líquido lo puedo pensar como la densidad del agua por el volumen desplazado. ¿Sí? La densidad del agua era un 1. 1240 es la del Mar Muerto. Bien, buenísimo. Buenísimo. Guarden por favor esos datos que son los que vamos a usar. Igual 1240 y 0,540. Bien, lo tenemos. Ya casi estamos. Todavía no tengo ni idea de cómo meter el método de la secante acá. Bueno, avanzamos un montón. Ahora lo que nos falta es esto, el volumen desplazado. O sea, tenemos que calcular el volumen de esta zona gris. ¿Alguna idea para eso? Igual en las dos elecciones. Va a depender de D, ¿no? Pero ¿cómo hago? Hay una palabra mágica. Para la fórmula FP yo lo tengo. Y pasa que cuando sacar este entonces que sería igual. La única que falta es el volumen desplazado, ¿no lo puedo fijar? Exacto. No. Porque justamente el volumen desplazado tiene mi incógnita. Porque el volumen desplazado depende de D. Yo mi incógnita lo que quiero saber es D. Entonces tengo que tratar de que... O sea, esta es un volumen que depende de D. Entonces tengo que pensar alguna forma de reescribir esto para que dependa de D. Esa es la clave.
¿A alguien se le ocurre? No tiene que ver con el efecto de acción y reacción. Yo voy a tener la fuerza de arriba, va a ser el peso de la esfera, más la fuerza de gravedad, y de abajo voy a tener lo contrario. A ver, Sí, diciendo cualquier cosa, ¿no? está bien, pero acá ahora vemos cómo escribir eso y cómo... Pero acá lo que nos falta es cómo calcular un volumen. Porque, a ver, ese volumen de líquido desplazado va a depender estrictamente de ese D. Sí. Está bien lo que decís que tiene que ver con acción y reacción en el hecho de que la fuerza de empuje tiene que ser igual a la fuerza peso. Eso ya lo planteamos arriba. Ahora, la pregunta es, ¿para qué distancia D de parte de la esfera sumergida son iguales? Entonces ahí es donde entra la cuenta del volumen de esa distancia D. El volumen Bien. de un pedazo de esfera, no es la esfera entera. Ahora. Acá hay muchos que, creo que la mayoría no cursó análisis 2, así que no les voy a dar la respuesta para no hacerlo sufrir, pero básicamente lo que puedo hacer es calcularlo con una integral, ¿sí? Porque yo acá, o sea, lo que puedo pensar es que de alguna forma puedo partir la esfera en distintos chiquitos. ¿Todos cursaron análisis 1? Sí. Bien. ¿Se acuerdan que la integral lo que nos da es se puede pensar como que nos da un área bajo una curva, ¿sí? Entonces yo acá lo que podría pensar es, bueno, reescribir o pensar el problema y pasarlo a una integral, ¿sí? O sea, dividir esta esfera en discos, y si tengo el área de los discos, puedo reescribirlo y pensarlo como una integral. Esa parte no se preocupen que, como les digo, no cursaron análisis 2, pero bueno, sepan que se puede calcular el volumen con una integral. Javi, ¿puedo proponer algo más fácil todavía? Bien, sí. Bien. Una esfera es un sólido de revolución y esto seguro, 85% seguro de lo que tienen que haber visto cómo calcular volúmenes de revolución en análisis 1. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es imaginarse que esto es una circunferencia, ¿sí? Girada o rotada 2pi, ¿sí? Alrededor del eje Z, o el eje, perdón, alrededor de un eje Y, supongan. Si tiene una circunferencia en el plano XY, lo que ustedes quieren es el área de ese pedacito de circunferencia multiplicada por 2pi. Más fácil. ¿O no, Javi? Sí, no sé qué opinan ellos. Gracias, Uri. No, de nada. Yo para no meterme en separar en disquitos y calcular el volumen de cada disco, porque me parece que capaz se pudre todo ahí. Bien, sí. Igualmente, ese paso, como les digo, pónganse que se los doy como pista. ¿Algo así, Uli? ¿Decís? A ver. Algo así como que... Sí, creo que sí. Ahí está, la integral entre 0 y d de pi por... sí, pi o pi. Pi, está bien, pi está bien. Sí, eso mismo. Bien. Bueno, igualmente este paso es medio feo. No se preocupen si no lo entienden. Si quieren, después hacen las cuentas. Lo importante es esto. Haciendo las cuentas a lo que... Che, te dejé escuchar, Javi. ¿Qué pasó? Ahí te escuché el que pasó. Pero lo último que escuché fue haciendo las cuentas. No sé si el resto te escuchó bien o es un problema mío. Es un problema mío de conexión. Bueno, lo que les decía es que no se preocupen por esta integral. Lo que quiero que quede es el concepto nomás. Y lo que les tiene que quedar es que si hago, o sea, si despejo, ¿sí? Lo que puedo llegar es a una ecuación de este estilo. Después, si quieren, vemos en detalle las cuentas, pero lo importante es que acá lo que hice fue calcular la fuerza, ¿sí? Y esa fuerza me depende de D, ¿sí? O sea, porque justamente la fuerza de empuje depende de qué tan metida hacia el fondo está la esfera. Bien, entonces si yo sé la fuerza de empuje y yo sé la fuerza peso,
la condición que se tiene que cumplir para que la esfera flote es que esas dos fuerzas son iguales. O sea, esto de acá. Entonces, si yo hago esto igual a esto, la G se me va, me queda la densidad del agua, la densidad del pino, me queda el radio de la esfera, pero lo importante es que me queda esto. Me queda una ecuación dependiente de D. Bien. Y bueno, ahora seguramente están en sus casas diciendo, bueno, todo este quilombo para llegar a esta ecuación. Bueno, me parecía bueno para mostrar que muchas veces el camino puede ser complejo, pero ¿qué pasa si yo me encuentro estoy resolviendo un problema X, ya sea de física o de ingeniería, de matemática, y me encuentro con algo así? Yo lo que tengo que desarrollar es la intuición para decir, mirá, pará, pero esta dentro de todo es fácil, pero puedo llegar a una ecuación así y decir, mirá, sí, obvio que lo sé resolver si yo cursé métodos numéricos. Eso es nuestro sueño ideal. Pero bueno, lo importante, si no me siguieron hasta acá, no importa, si quieren pueden hacer las cuentas después, llegamos a una ecuación así. Ahora sí les resulta un poco más conocido. ¿Alguna idea de cómo aplicar el método de la secante ahí? ¿Cuál sería mi variable? ¿El cero de qué función estoy queriendo encontrar? De pi dividido 3 y tenés que hacer una distributiva entre esos tres términos. Y ahí tenés una ecuación. Pero acá ya tengo una ecuación. Bueno, yo decía para simplificarlo un poco, para que quede más a la vista. Bueno, sí. Pero lo puedo pensar así. Lo que tiene que quedar claro es el cero de qué estoy queriendo. ¿Cuál es mi función? Por ejemplo, si tengo que graficar esto, ¿qué grafico en función de qué? Que no es una pregunta trivial. A mí, en particular, por ejemplo, me pasaba mucho que, me acuerdo de análisis 1, análisis 2, me cambiabas la X y ¡pah! ¿Cómo me costaba? Entonces, también me parece bueno por eso. Claro, ¿cuál es la incógnita ahí? D, una tiene que ser en función de D. Está claro que el R está dado porque es el radio de la esfera. La densidad está dada porque es la densidad del pino. La densidad del agua está dada porque es la densidad del agua. No hay vuelta que darle, ¿no? El pi vale 3,14159265 en todo el universo aproximadamente. Y 3 vale 3 también en todo el universo. Bien, esto es lo que decía Uri. Tenemos lo que llamé ρ del agua, ρ del pino. El R, entonces lo único que nos queda es D. Entonces, que esto también es algo que me gustaba el problema. Lo que estamos, que sale un poco fuera de lo común o de lo que se ve usualmente, lo que estoy haciendo, lo que tengo, es una F de D. ¿Bien? ¿Y a qué va a ser igual a FD igual a, y bueno, es todo este choclazo? ¿Sí? Y justamente esta F de D va a tener distintos valores, pero va a haber un punto donde es 0. ¿Sí? Y cuando es 0, justamente ese es el valor que yo quiero encontrar. O sea, ¿qué significa físicamente? Yo le puedo dar, básicamente esto lo puedo pensar también como una fuerza, ¿no? Que va a depender de la distancia, de la altura B. No solo es una fuerza, sino que es la fuerza neta aplicada sobre la esfera esa. Porque si se fijan es el peso menos el empuje o el empuje menos el peso, como lo quieran ver dependiendo del sistema de referencia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo levanto, o sea, si la esfera está un poco más arriba, el peso va a ser hacia abajo, entonces va a caer un poco. Y si la esfera está más hundida de lo que debe, va a subir, porque el empuje la va a llevar para arriba. Entonces, esta F es una fuerza que depende de la profundidad y que va a ser igual a todo este choclo. De nuevo, este problema me gustaba
porque justamente sale un poco del... No estoy... O sea, si yo les digo, encuentren la raíz de x cuadrado menos 2 más 2x más 3, bueno, no van a tener problema. Pero visualizar estas cosas quizás no es tan sencillo y justamente los problemas reales aparecen así. Entonces por eso me parecía interesante. Sí, además, Bueno, ¿quién les dice que en el trabajo práctico siguiente no aparezcan problemas así, no? seguro que va a aparecer algo así. Seguro. Si no me siguieron, no importa. Lo que tiene que quedar claro, o sea, lo que quiero que se lleven es la función. O sea, ¿cómo leo esta función? Yo, como bien dijo Uli, bueno, sé qué datos tengo, sé que tengo el RO, sé que tengo el R, entonces me tengo que olvidar o sea, parece un choclazo gigante, pero, a ver, vamos a reescribirla. Sí, Javi, a ver, lo que digo es que podrías poner, no en esto que estás programando, pero si lo pones en un papel, esos datos, podés poner una ecuación y ya tenés un número multiplicando al d de la función. Y sobre esa función tenés que usar el método de la secante. Sí, perfecto. Perfecto. Pero, o sea, no es necesario pasar por un papel tampoco, ¿no? O sea, lo vamos a hacer acá. Lo bueno, algo bueno de los métodos numéricos, por más que si yo me cruzo con una ecuación horrible, que puede ser mucho más grande que esta, lo bueno es que la tengo que saber escribir nomás. ¿Sí? O sea, no tengo que reacomodarla para que quede más lindo, sino que si sé que está bien, la escribo y MATLAB o Octave se encarga de hacer las cuentas. ¿Sí? Acá se lo reescribí. ¿Están de acuerdo con que la función esta horrible que tengo en realidad es esto? O sea, acá, como bien habían dicho, puedo distribuir el 3 para dejarla un poco más linda, pero puedo llegar a algo así. ¿Sí? Y esta función sí. O sea, y esto lo puedo pensar como f de d. Ahora, díganme si no cambió. Mucho más parecido a lo que veníamos viendo, ¿no? Ahora no tiene ningún problema en resolver esto. ¿O sí? Solo habría que saber aplicar el método de la secante. ¿Eh? Falta saber aplicar el método de la secante, nada más. Después, Bueno, pero di un problema. Hacia ahí vamos. Bueno, nos detenemos un minuto. Dudas, comentarios, puteadas, insultos, perdón. ¿Quieren? No, no, queremos ver cómo lo aplicás, Javi. Bien, dale. Dale. Pero bueno, todo esto era para mostrar un poco que nada, muchas veces, incluso como decía Uli, en las guías, en los trabajos y en la vida en general, se van a encontrar con problemas así, de este estilo. O sea, quizás no tan volados como este, pero sí donde el problema no aparece como bueno, encuentre las raíces de esta ecuación, sino que hay que desarrollar, que no es simple, lleva trabajo y práctica, desarrollar la intuición y la cabeza para poder hacer esta conexión, ¿sí? Que en este caso era un poco complicado quizás, pero nada, hay que ir desarrollándolo y trabajándolo, ¿sí? Nada, después les paso esto, repasen las cuentas si quieren. Lo importante es que saber que podemos llegar a una ecuación así y listo. Bien, ahora podemos aplicar el método de la secante. Antes, igual, para que nos quede un poco más claro, la ecuación sería algo así. No la imprimas, por favor. Entonces, podemos graficarla para por lo menos entender un poco más. Graficarla. No lo había. Bien.
Al final no era una función tan grave, ¿sí? Al final encontrar el 0 no va a ser tan malo. Pero bueno, tiene esta forma, ¿sí? Podemos ver que va a cortar en 8, 9, por ahí. ¿Sí? Si pensamos, si hacemos la relación con el problema, con lo que estuvimos viendo, cuando D es pequeño, ¿sí? Todo depende de cómo fijemos el sistema de referencia, pero cuando D sea chiquito, la fuerza va a ser positiva, ¿sí? En este caso, entonces, el sistema de referencia está fijado hacia abajo, o sea, cuando D es chiquito, la esfera va para abajo, cuando D es grande, la esfera va para arriba, ¿sí? Y esta es la magnitud de la fuerza, ¿sí? Nosotros queremos encontrar el punto de equilibrio que va a estar por acá, entre 8 o 9. Así que bien. Bueno, cuéntenme. ¿Cómo hacemos? Método de la secante. No me dejen escribir solo, por favor. Esperen. Punto importante. Este punto es muy importante y cuesta muchas veces. Pensemos en una función. ¿Sí? O sea, yo quiero hacer una función que tome algunos valores o variables y me devuelva un resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas necesito para calcular el método de la secante? Repasemos un poco conceptualmente y tratemos de llevarlo a código. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué información necesito? Por ejemplo, si yo voy y les digo, che, necesito que me calcules el método de la secante, ¿qué es lo primero que me decís? Bueno, pero dame qué. La función. Bien, perfecto. La función fundamental, si no, no se puede calcular nada. ¿Qué más? En particular, o sea, uno con la función ya en la mayoría de los métodos ya puede arrancar. Pero en particular, por ejemplo, el método de la secante necesita dos cosas más fundamentales. La f de un valor que dé positivo y la f de otro valor que dé negativo. Bien. Eso está bastante bien. Sí, Javi Banfi dice derivada y condiciones iniciales. Vamos a mandarlo al frente. ¿Cómo? Javier Banfi dijo derivada y condiciones iniciales. Bien. Bien, las dos respuestas están buenas, son casi correctas. En particular, no sé quién me había hablado antes, pero esa condición, el método de la secante no pide que haya un cambio de signo, ¿sí? Entonces, esa condición va a ser válida para otros métodos, justo para el de la secante no, porque el de la secante no necesita que haya un cambio de signo, ¿sí? Pero viene por ahí la mano. Respecto a lo que dijo Javier, el método de la secante justamente no utiliza la derivada. Si yo utilizo el método de Newton-Raphson, ¿sí? Ahí sí voy a necesitar la derivada, que justamente la diferencia entre Newton-Raphson y el método de la secante, o la secante es valiosa cuando me cuesta encontrar la derivada, ¿sí? O cuando no tengo información de la derivada. Entonces, la secante no utiliza la derivada, ¿sí? Bien, ¿y condiciones iniciales? ¿Está bien? Sí, necesito las condiciones iniciales. Necesito saber de dónde empezar. Justamente el método de la secante lo que me pide son 2 puntos, ¿sí? Me dice, bueno, me pide la función, me dice, dame la función y además decime 2 puntos para calcular, para hacer una primera aproximación de la derivada, ¿sí? Entonces, a esos 2 puntos los llamamos x1 y x2. ¿Sí? Adicionalmente, podría... le voy a pedir un delta para decirle... O sea, esto en general está bueno que funcione así. Yo le paso un delta o un error para decirle, bueno, calculá
hasta que llegues, o sea, calculame con esta precisión. Bien. Así que con estas variables ya más o menos estamos. Acá, bueno, hay varias formas de siempre acá, acá tiene que ir el i, o sea, lo que voy a calcular. ¿Sí? En este caso, lo que yo voy a ir haciendo, que ahora lo vamos a ver, vamos a dejarlo como i, ahora lo cambiamos. Pero ya tengo mi función ahí. Esto, como les decía, es muy importante. Siempre que pidamos escribir una función, por favor, siéntense y piensen y debatan un rato consigo mismo, qué son las cosas que necesita mi función. ¿Sí? Porque un error muy común es que o no ponen las cosas que necesitan, pero eso en general salta a la vista cuando quieren correr el programa, pero también muchas veces ponen 10 variables de entrada y usan 2. Ese es un error también muy común. Siempre pregúntense, bueno, ¿qué necesita mi función para funcionar? Bueno, mi función necesita estas 4 cosas, en este caso. Bien, ¿qué hago entonces? ¿Se acuerda alguien qué hacía el método de la secante? Conceptualmente lo que hacía era, si yo, por ejemplo, supónganse que x0 es 5 y x1 es 10, ¿sí? Lo que hacía era separaba en esos 2 puntos y aproximaba la derivada de la función como el delta S, o sea, como la pendiente de recta entre que pasa por esos 2 puntos, ¿no? Y iba iterando. Bueno, los voy a ayudar un poco que es tarde. Pero ¿se acuerdan más o menos la idea? Lo importante es que se acuerden de más o menos de cuál era el de la secante, ¿sí? El de la secante, a ver, Newton-Raphson lo que hacía era, separaba en un punto, calculaba la derivada, ¿sí? Y con esa derivada calculaba la intersección con el y volvía a iterar, ¿sí? Hacía un proceso iterativo. El de la secante era nada más que no hacía falta la derivada porque tomaba 2 puntos y con la pendiente de esos 2 puntos calculaba un x. En este caso, si toma x0 y x1, con esa información y haciendo un delta, calcula un x2. Y así va iterando, ¿sí? De nuevo, no hace falta que se lo acuerden a la perfección. Lo que quiero es que estén más o menos ubicados. Entonces, el proceso iterativo lo vamos a hacer con un for. Vamos a hacer con un while también. Vamos a hacer esto. El X1 y el X2 terminabas en un X3 cuya raíz es 0, ¿no? Y ahí sacabas otra secante. Con el último, con el punto, con el X anterior y ese X. Y ahí lo ibas arrimando al 0. Sí, exacto. O sea, acá tomas el X0, X1, encontrás un X2 y después haces un cambio de variables y ahora esos dos, o sea, el X2 pasa a ser X1 y el X1 pasa a ser X0. Ahora lo vemos bien, pero viene por ahí. Creo que era eso lo que mencionaste. Sí, eso intentaba explicar. Bien, acá hay 2 formas de hacer el proceso iterativo. Lo podemos escribir con un while, o sea, de esta forma le decimos, bueno, cumple cierta condición, o otra forma que también tiene algunas ventajas es, podemos hacer un for, ¿sí? Para asegurarnos de que, en particular, estos métodos muchas veces y con ciertas funciones no convergen. Se van a quedar dando vueltas, entonces está bueno tener un criterio de parada. Entonces, yo lo que le puedo pedir a mi función, ¿sí? Es que tenga un máximo, o sea, un máximo de iteraciones. Por ejemplo, le voy a decir, cuando llame a la función, le digo, bueno, calculalo y hace 100 pasos, o 1000 pasos, o 10.000, pero no más que eso, porque si te pasaste, porque ya no vas a encontrar. Bien, entonces, lo cerramos. Javi, hablando de eso,
que tiene Sí. que ver con el ITP, ya que está. Cuando vos pones un while y por error de programación, ese while queda infinitamente procesando. Se te recuelga la máquina, ¿no? Si tu máquina es media mala o te tira algún error el Octave. Depende cómo funcione, depende del entorno donde estés trabajando. Por ejemplo, si estás en el Octave online, te dice, che, estoy hace mucho tiempo procesando y te tira un error y es más fácil. En general, este entorno, por ejemplo, en el que estoy ahora, me dice nada y no se cuelga, pero no te da ningún resultado. No sé cómo es En el Octave instalado y en el MATLAB, en los dos se queda iterando infinitamente y en algún momento uno dice, bueno, che, esto se colgó y corta la ejecución 1, digamos. No se corta sola y no te va a avisar, se va a quedar ahí. No sé si se te va a colgar toda la máquina, eso sería raro. Lo que puede pasar es que vos estés guardando en memoria cosas y eventualmente te quedes sin memoria y se te cuelgue por eso la máquina. Pero se va a quedar iterando infinitamente dentro del for. Sí, tanto el No, a Octave. mí sabés que me queda colgada la ventana de comandos. O Claro. sea, tengo que apagar la compu y arrancarla de nuevo para que la ventana de comandos labure. No, bueno, ahí lo que está pasando es eso que te digo, es como que se queda corriendo dentro del while y vos no podés ejecutar nuevos comandos porque está corriendo ese while. Lo que podés hacer es control C o control X, alguno de los dos termina la ejecución del programa. El MATLAB seguro es control C, en Octave no me acuerdo si es control C o control X. Pero esos dos lo que hacen es cortan la ejecución del programa actual. Entonces vos te parás en la ventana de comando y apretás control C, por ejemplo, o control... cuando está ejecutando, ¿no? Control C o Control X, nunca me acuerdo cuál es para Octave, y lo que hace es corta la ejecución de ese while infinito, o for infinito, lo que sea. ¿Sí? Ah, golazo, bueno, buenísimo. Pero sí, no te, en principio no te avisa, el programa no se va a poner a fijar si se queda iterando infinitas veces o si pasaron 2 horas de que está corriendo, porque por ahí el programa por defecto supone que vos sabés lo que estás haciendo, digamos. Entonces no, o sea, si pasan 2 horas dice, bueno, che, me mandó a calcular algo que es re complejo, pueden pasar 2 horas tranquilamente, y no te va a tirar un cartel diciendo, che, hace mucho que estoy calculando. En cambio lo que tengo online, como utiliza recursos de una máquina en la nube, ¿sí? En algún servidor, cuando pasa mucho tiempo te dice, no, bueno, pará, acá llegué yo. O hasta acá llegó mi amor por el cálculo. Pero sí. Bueno, y justamente esta forma de plantear, o sea, esto, ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Es una alternativa al while. Vos podés, como si sabés que tu programa tiene que llegar al resultado en unos cientos de pasos, por ejemplo, podés ahorrarte el while y evitar ese problema. Ahora vemos cómo. Perdón, Uri, preguntan si estamos grabando. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. Nadie puede asegurar que la grabación salga bien, pero estamos grabando. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, estábamos acá. Entonces, lo que necesitamos calcular es lo que por ahí mencionaron, llamamos X2. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba eso? Bueno, no hace falta, era media, en particular la del sacante era media larga, pero básicamente era algo así. X1 por X1 menos X0 dividido f de X1, a ver si no le pifió. Creo que no le pifié. A ver, ya te digo, X1 menos. Ah, qué difícil que está con esta computadora, che. F de X1 por X0 menos X1. Tendrías que hacer. Dividido F de X1 menos F de... Bueno, sí, yo creo que en la clase, en el apunte lo puse al revés, los signos dentro de los paréntesis, pero termina siendo lo mismo porque cambiar 2 veces el signo. Así que... Que básicamente esto lo podemos pensar como esto es como un delta I, esto es como un delta X.
Sí, delta X sobre delta Y por F de X1, todo eso restado de X1. Perfecto. Bien. Bien, entonces, toda la ciencia o todo lo complejo de este algoritmo está acá. O sea, si escribimos eso bien, ya tenemos 50% del problema resuelto. Una vez que se hace eso, lo que tenemos que hacer es nombrar las cosas. O sea, es lo que dije hoy. Lo que tenía dos puntos, x0 y x1. Ahora calculé un x2. Entonces ahora lo que necesito es que lo que antes era x1, ahora pasa a ser x0. Y lo que antes era x, o sea, lo que yo calculé como x2, pasa a ser x1. ¿Sí? Entonces ahora fue un cambio de variables. Sí, ahora mi x2 es el nuevo x1 y el x1 es lo que antes era x0. ¿Bien? Ahora, ese max 1, ¿cómo lo puedes determinar? Por el, ¿cómo se dice? Por el error o por una cantidad de veces que a vos se te ocurra. ¿Lo puedes relacionar con el error? No, en principio ese max 1 es una cantidad máxima de iteraciones que estás dispuesto a hacer. No sé, sean 50, 500, 50.000, digamos. Es decir, cuánto tiempo yo le quiero dedicar a esto como máximo, o cuántas iteraciones le quiero dedicar como máximo, no en tiempo, en segundos, ¿no? Lo que te Como les mencionaba, es más como un freno para que no pase de que se quede colgado, ¿sí? A ver, hay escenarios. O termina antes y está todo bien y no utilicé el max 1, o termina en max 1 y no llegó al error. Entonces eso me va a hacer replantearme, algo, o agrando el error o me quedo con el resultado porque ya me quedé conforme, ¿sí? Pero básicamente funcionaría de esa manera. Acá, antes de renombrar esto, algo que puedo hacer es calcular el error, ¿sí? Que justamente va a ser lo que voy a comparar con el delta. El delta es como la tolerancia, ¿sí? Lo puedo llamar tolerancia también. Que es justamente qué tanto me quiero acercar a la raíz, ¿sí? Por un lado voy a tener ese delta, que va a ser un número fijo, que yo le digo, bueno, en este caso, en mi problema son 100 nanómetros, ¿sí? Y después está el error, que se va a ir achicando en cada paso, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo podemos calcular el error? Sería el error acá. Bien, acá, ¿se acuerdan? Bueno, vimos varios conceptos, criterios en realidad de error. Podemos tomar el que nos resulte más apropiado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podría tomar... En realidad Siempre, este problema ya te pide un criterio de error determinado, ¿no? exacto. Siempre lo que hay que pensar es en cuál es el error que más se adapta a mi necesidad, digamos. Y como bien dice Uli, nosotros acá ya nos dicen, bueno, necesito que la precisión sea de 100 nanómetros, o sea que el error tiene que ser menor a 100 nanómetros. Pero si bien, o sea, hay varios conceptos de error que podría aplicar o criterios, yo lo que necesito es, si justamente este X mide la distancia, entonces yo necesito que esta distancia sea menor a 100 nanómetros. Si justamente el X es lo que es el D en este gráfico. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener una distancia de una precisión de 100 nanómetros, necesita que el error sea menor a 100 nanómetros.
Bien. Igual lo calculo así, por ahora no meto el valor porque lo voy a poner cuando llame a la función, ¿sí? Bien, y ahora ya está. Creo que no necesito nada más. ¿Sí? Ahora lo único que voy a hacer es armar, ¿sí? O avisarle a la función de que si llegó al error que yo quiero, se corte ahí, ¿sí? Porque si no le aviso, va a iterar hasta este número. Que en el tercer paso ya encontró la función. Entonces, bueno, le digo, bueno, si el error es menor a lo que yo llamé delta, ¿sí? Un break. Este break funciona saliendo de la iteración, del proceso iterativo que está corriendo, ¿sí? El proceso iterativo acá es un for, entonces si encuentro un break, cuando estoy dentro de un for, se corta el break. ¿Sí? Y justamente es el punto al que quería, o sea, significa que ya se cumplió la condición, ya llegué a la raíz, ¿sí? Javi, Sí. te hago una pregunta, ya que estás. Si tengo dos for anidados, ¿sí? Y después un if, y el break lo pongo en el if, ¿qué me corta? ¿Me quiebra los dos for o el que está arriba de ese if? El de más adentro, digamos. Ah, ok, está bien, listo, joya. Si corta ese proceso, en ese caso, por ejemplo, si vos pones si encuentra un break, corta el de más adentro y sigue con el otro. Y si querés salir de los dos, tenés que ingeniártelas para tener 2 puntos de corte, digamos. Está bien. ¿Alguna duda más de esta parte? Que vimos varios conceptos que quizás los pasé muy rápido. Falta algo. Ahí, ¿no? Igual. Sí. Todavía no terminamos. Bien, aprovecho. Falta algo acá. A ver quién me... ¿Qué me va a devolver esta función? El valor de i. ¿Y dónde está el i? ¿Y qué es i? O sea, ¿se acuerdan que yo dije, bueno, lo ponemos como i, pero después vemos en realidad qué necesito que sea? Acá yo lo que quiero es que mi programa me calcule lo que yo necesito y qué es lo que yo necesito. La profundidad que entraba esta esfera. Exacto, bien. Esto sería algo así como el D. Pero, bueno, acá, ¿qué es el D? Sí. Acá lo llamé X0, X1 para que sea más familiar a lo que veníamos, a lo que vimos en clase. Pero, si se acuerdan, el D, la profundidad, mi variable independiente es X. Entonces va a ser un X más que un D. Pero acuérdense que siempre que trabajo con funciones en MATLAB, hay otros lenguajes donde voy a tener un return. Acá, básicamente, lo que me va a devolver, acá no voy a tener eso, lo que me va a devolver es, yo voy a hacer los cálculos y, por ejemplo, le podría decir, bueno, devolveme el error. Entonces hace todos los cálculos y cuando termina la función, me quedo con en la mano el error. Entonces, si yo quiero, lo que yo quiero es la raíz o mi cálculo de raíz. ¿Sí? Entonces acá lo que tendría que devolver es alguno de estos valores, o x0, x1, x2. ¿Sí? Vamos a ponerlo como x1 o x2. Sí. En particular, el que me interesa es el último que calculé, que puede ser o x2 o x1, porque fíjense que a x1 ya lo estamos pisando con x2 después de calcularlo, así que es lo mismo en este caso, ¿no? X0 no, porque sería el cálculo anterior, la iteración anterior. Exacto. Pero bueno, supónganse que hacemos 5 iteraciones
Y listo, tomo el último x1, que es el último. ¿Se acuerdan que siempre el método de la secante trabaja con 2x? Bueno, el más acercado, sí, el que más cerca de la raíz real va a estar, va a ser ese, o x1 o x2. Entonces, siempre, de nuevo, remarco eso. Mi forma de trabajar con funciones en MATLAB va a ser, yo hago los cálculos y cuando se corta la función, lo que me devuelve la función es el último valor que tenía esa variable. Entonces, este x1 va a ir tomando valores. En la última iteración del for va a tener un valor que va a ser justamente la raíz que yo quería. Bien, entonces, eso fue todo. Creo. A ver, creo que no me olvidé nada. Uli, si ves algo por ahí. No, está todo bien. Pero creo que debería funcionar. Probemos. ¿Cómo podemos probar? Vamos a llamarla. Secante. Secante, ven aquí. Necesito pasarle entonces. La función, los dos valores de x. Bien, los dos valores de x. Ya acá gráficamente vi que andaba más o menos en 8, 9. Puedo pasarle. Vamos a pasarle 7 y 8. X0 y X1, esos son los iniciales. ¿Sí? ¿Cuál era nuestra delta? 100 nanómetros. Desquiciado. 100 nanómetros. Hay que Entonces pasarlo a centímetros, ¿no? Eso. algo así, si no me equivoco. Me parece que pusieron un 0. ¿Ahora? Sí. Porque 2 ceros es 1 milímetro, ¿no? En centímetros. Y 3 ceros es 0,1 milímetro, que son 100 nanómetros. O estoy mal yo. Bueno, no es tan importante ese número. Sí, te sobra un 0 igual, pero... A ver, ¿qué opinan ustedes, los demás? Desempatemos. 0,1 centímetros son 100 milímetros. 0,01 centímetros son 10 milímetros. 0,001 son A 1 ver, milímetro. Y en nanómetros es lo que le sigue, así que son 3 ceros. estos son 100 milímetros. Sí. 1 más son 10 milímetros. 2 más son 1 milímetro. Ahí estamos en 1 milímetro. Y 100 nanómetros es 0,1 milímetro. O yo estoy equivocado. No. ¿No? Nanómetros por 10 a la menos 9. Entonces son como 6 ceros que tendrían que poner adelante, sí. En metros no es a la menos 9. Claro. Claro, y en centímetros es a la menos 7. Sí, ¿no? sí. Sí. Sí, Y 100, entonces yo la cuenta que había hecho era esa. Ah, está bien, sí, tenés razón, Javi. La menos 7, sí. Igual, de nuevo, ese número no era muy relevante, solamente me divertía poner nanómetros ahí. Y tenemos 100 pasos y vemos qué pasa. Sí, esto, como les decía hoy, quizás es más prueba y error, que es más una señal de alerta o de que algo anduvo mal que otra cosa. Bien, buenísimo. Nos dio un resultado. Algo que podemos hacer es, evaluar esa función en Sx, ¿no? podríamos, sí, vamos a f de 9.1376. Bastante bien. Acá hay un tema que no me está mostrando todos los números. Ahora, si le cambio el formato de los números que me muestra, porque estaba usando más números, no solo 4 para calcular, pero solamente me estaba mostrando estos. Si pongo esto, me devuelve todo este número. ¿Sí? Y si pongo esto acá,
Veo que... Bien. Una precisión de... Nada, dio muy bien. ¿Sí? Entonces, bien, logramos lo que queríamos. Ya ahora si nos pasa en la vida real que encontramos una esfera de pino amarillo del sur, podemos ir hasta Jordania y tirar el mar muerto y sabemos con una precisión de 100 nanómetros a qué altura va a flotar. Pero no la habías encontrado en Herley. Hay que encontrarla en Herley. Sí, por eso está relacionado con el 12% de humedad. No, En no puedo- Herley 12% de humedad. Dale. Pero bueno, nada, Un llegamos detalle, a... perdón, ya que estamos ahí, ¿no? Algo que podríamos hacer es modificar un poquito esa función para saber si no salimos por el número máximo de iteraciones o cuántas iteraciones tuvo que hacer. Perfecto. Buena idea, Uli. ¿No? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Habría que devolver otro valor en esa función, algo que me diga, por ejemplo, no sé, podríamos devolver cuántas iteraciones hizo, ¿no? Podemos poner un contador ahí en el medio del for. Que Y vaya medio que sumando ya lo cada vez. tenemos disfrazado ese contador, se llama K. Ah, es verdad. Fíjense, para devolver varios valores hay que poner la lista de valores entre corchetes, ¿no? En la función. ¿Te devolví uno solo? No, lo que no me acuerdo es cómo... Y ponerle A, B o ponerle X, cuentas, cómo iteraciones, cuentas, K. K también. lo que estaba pensando es... O sea, te va a devolver dos valores. Esperen que les explico lo que estaba pensando. Si yo hago lo mismo, recién corrí esta función y me dijo, che, la respuesta es esta. Pero ahora si hago lo mismo, no me da a devolver los dos valores. ¿Sí? Me va a devolver uno solo. Bien, y lo que estaba pensando era cuál era la forma más ordenada, quizás, de... me está calculando los dos, pero me imprime uno solo. ¿Sí? Entonces, como sé que me devuelve dos valores, lo que tengo que hacer es asignar esos dos valores a dos variables para usarlas después o para imprimirlas. Corchetes te faltan, me parece. No me acuerdo cómo se hace esto. Sí, bien, ahí está. Perfecto. Fíjense, esto va a ser en general. En Octave o MATLAB, cualquier función que ustedes usen, si en general devuelve más de un valor, si ustedes eso no lo asignan a distintas variables, van a guardar solo el primer valor o van a poner en pantalla solo el primer valor. Eso que le estaba pasando recién. Él llama solo a la función y le va a devolver 9,13. Pero si la llama asignando eso a X y a K, les va a devolver el valor de X y el valor de K. Esto es lo que mencionaba Uri. Devuelve solamente esto. Yo quiero saber cuánto vale K. Entonces, O sea, como buena costumbre es poner los valores de salida. Claro. En Sí, sí. ponerlo Siempre. igual. Sí. Exactamente. No solo como buena costumbre, sino además porque si son los valores de salida es porque eventualmente los vas a usar. Así que los tenés que tener guardados. sí. Y si no, tenés que replantearte si los necesitas de verdad para sacarlos de la función. Porque si los descartás, y bueno, quizás no los puedes sacar de acá. Bueno, nada, como observación, súper rápido, en 4 iteraciones llegó con una precisión gigante. ¿Sí? En este caso, ayuda mucho que la función esta no tenga ninguna forma media... Trambólica. la pendiente es constante, entonces la pendiente es, en general, la aproximación de la secante va a ser muy parecida a la pendiente real y eso me va a hacer que lleve muy rápido. Pregunta, ¿qué pasa si pones como condiciones iniciales 0 y 1?
Javi, ¿a que no te animás a ponerlo de condiciones iniciales 0 y 1? Pero cómo no. Pero no. Primero tiremos ahí una. Arriesguemos y veamos. Tiremos una aproximación a qué piensan que pasa. Y va a iterar muchas más veces hasta llegar al valor del error. Yo digo que itera 5. ¿Qué dicen ustedes? Entre 0 y 1. Sí. Uli, ¿cuánto decís? ¿K igual cuánto? No, tendría que ver cómo es la función después de 20, porque en la primera iteración se va al carajo. Bueno, ¿no? ¿De qué le ponemos? Ponele hasta 70 por lo menos, por favor. Uf. Pero en el método de la secante, si se pasaba del otro lado de la función, ¿qué pasaba? Pero cambiaste la función ahora. No, es la misma, lo que pasa es que la graficó hasta más lejos. A ver, hay un detalle muy importante que es esta función que creamos, ¿sí? Que viene del modelo físico ese que creamos, vale solo entre 0 y 20 en realidad. Pasándose de 20, esa función deja de representar lo que está pasando con la esfera en el agua. Porque pasando de 20... A ver, estoy diciendo una boludez, Javi. No, sí, está bien, porque la fuerza, cuando llega a 20, en realidad la fuerza se vuelve constante. Porque no depende de la profundidad. Lo que hace, porque la integral lo que supone es que seguís agregando cosas. O sea, Claro. Seguís agregando volumen desplazado y eso no es verdad. Así que físicamente lo que está bien es hasta 20, pero matemáticamente Si ponés las condiciones iniciales 0 y 1, fíjate que lo que vos... Perdón, volvé al gráfico un segundo. Quiero antes de que lo corras, analizarlo en el gráfico. Vos estás parándote en 0 y en 1 y estás calculando la recta tangente. Acá la curva es casi plana, entonces la recta tangente esa va a ir a parar cerca del 30. Va a cruzar con el origen, ¿no? Vamos, ahí dupliqué, vamos a hacer esto para que... Claro, para que se vea. Lo que estamos haciendo, si tomamos 0 y 1, la pendiente va a ser mucho más plana y sí, puede pasar cualquier cosa ahí. No. Por eso, va a cortar en el 0 mucho más adelante del 30. Claro, y se va a ir lejos y después cuando esté allá lejos va a volver para atrás. O sea, va a ser un número de iteraciones finitas por la forma de la función. El tema es que quizás encuentre esta raíz y no esta. A nosotros nos interesa esta raíz. Esta raíz no tiene sentido físico. Claro. Pero es la que encuentra, porque si cae acá, después hay que ver qué pasa. Vamos a ver. Ya me cansé de tanta suspense. Mirá, encontraba una raíz que nada que ver. ¿Tiene la raíz que nada que ver? Sí. Menos 6,17. Bueno, muy útil para... Acá vemos la importancia de los valores iniciales, ¿no? No solo eso, sino además de lo importante que es establecer cuando uno plantea un modelo físico, en realidad cuando uno plantea cualquier modelo, establecer los límites de validez del modelo. ¿Sí? O sea, por cómo es el modelo digamos, cuando la pelota esté sumergida del todo, ya, digamos, por más que la sumerja más, no va a cambiar la fuerza de empuje. No, Javi, ¿no? Vos que sos el físico. Sí. O sea, la fuerza de empuje cuando la pelota ya está sumergida del todo es constante. De hecho, cuando la pelota está sin sumergir del todo, por detrás del cero, digamos, de esa ecuación, también es constante y es cero la fuerza de empuje. La fuerza neta va a ser la fuerza peso, digamos. En realidad es como la fuerza esa que graficó Javi vale solo de entre 0 y 20. Lo que pase fuera de 0 y 20 deja de valer. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque Javi encontró una solución, pero es una solución que se escapa del modelo físico. Porque el modelo físico ese vale siempre y cuando esté en contacto, digamos, la esfera con el agua y sumergida parcialmente. ¿Sí? Parcialmente hasta el 99,999%. Después ya pasa a ser constante. Bien.
Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Y sí, lo importante que son las condiciones iniciales, porque si uno pone malas condiciones iniciales puede terminar en cualquier lado. ¿Sí? O sea, a veces no solo nos interesa encontrar el cero de una función, sino que nos interesa encontrar un cero particular de una función. Una función puede tener muchos ceros y nosotros tenemos uno en especial. Ahora, si cambia el 0,1 por 1,2, por 1,2 ya debería... A ver. Sí, creo que sí. Por 2,3 ya seguro anda, por 1,2 no estoy seguro. Tardó un poco más, tardó 7 pasos. Ah, llegó bien, sí. Al 9.13. Hay que tener mucho cuidado con las condiciones iniciales. En general. Y lo que quiero remarcar es, fíjense qué importante que es entender un poco el problema, o pensar un poco qué importante que es graficar, hacer un gráfico, hacerse una idea de qué está pasando de verdad. Fíjense cómo ponía un 0 acá, pongo 0 y 1 y no anda, pongo 1 y 2 y sí. Y nada, sí. Javi, como condición inicial, no sé cómo pasarlo al Octave, pero lo que tendría que hacer es que la primera recta que se forma entre el X0 y el X1 caiga entre el 0 y el 20 para poder después realizar el problema. Más o menos. A ver. Porque suponete que el segundo punto cae en el 20 y el tercero en el 19 y estás en la misma, digamos. En realidad, sí. En este caso en particular, con que la primera aproximación a raíz después de tus condiciones iniciales caiga entre 0 y 20, creo que va a andar bien. Porque si cae, digamos, si vos le pusiste 0 y 1,3 y cae en el 20, después va a calcular entre 1,3 y 20, y acuérdense que cuando el intervalo encierra la raíz, el método se comporta como la falsa posición. Sí, y la falsa posición va a caer siempre dentro del intervalo de las condiciones iniciales, entonces ya queda funcionando como falsa posición y termina con eso. Creo. Capaz que estoy metiendo la rata. Pero... algo que podríamos hacer, que no lo vamos a hacer ahora, si querés, sí, no lo vamos a hacer ahora, pero podríamos graficar también cómo van cayendo los puntos, sí. Por ejemplo, acá si pongo 1 y 1, 5, tarda 11. Creo que lo que hace es ir de un lado a otro. Sí. Sí. De hecho, no es tan difícil de hacer. Definite arriba del for un vector vacío y vas guardando los x2 ahí y es lo que devolves después. Un x. X. Y lo que tenés que hacer ahí, cada vez que calculas un x2, es guardar en el vector el nuevo x. X en end más 1. X en end más 1. Guardo los x2 nomás, ¿no? Sí, solo los x2. X, puedo hacerlo como x de k para x2. Verdad. Punto y coma. Y la función tiene que devolver... Bueno, cambiarle el nombre a ese x que definiste ahí como x. Solo la letra x. Y que devuelva el x. Que devuelva el x, exacto. X... ¿El x1 también lo estás devolviendo o no? Sí. Ojo que reemplazaste... Borra una de las variables ahí en el retorno de la función. Ah, no, lo estás devolviendo, no dije nada. El primer x igual vacío es porque no le pusiste punto y coma cuando definiste el x como vector vacío. Y ahí está. Fíjense que ahora los candidatos... pusiste entre 1 y 1,5. El primer candidato es 25. Se escapó del límite de validez igual, pero volvió porque la función tuvo un poco de suerte. Sí, volvió porque suerte. Sí, no, bueno, fíjese que acá, de nuevo, remarco la importancia de entender un poco el problema, porque esto dio bien de casualidad. No sé si se ve, o sea, acá el primer X que calcula cae acá, en 25. Pero después como este quedaba por acá, hace el nuevo cálculo con la pendiente y vuelve a 15. Sí. Y después
no sé a dónde va. Entre 20 y 15 tuvimos suerte y se Al fue para 52. No, da varias. 52. Uf. Bueno, tuvimos mucha suerte de caer en el resultado poniendo esas condiciones iniciales. Sería el resumen de todo esto. Capaz que porque en el X, donde cayó en el 25, la imagen de ese 25 no es 0. Sigue estando debajo todavía. Todavía no tuvo otra raíz. Claro, es negativa. Sí, puede ser, ¿eh? Sí, porque la raíz pero después se va a 50 donde es positiva, así que sacar conclusiones así es medio peligroso en principio. Lo que yo diría es hay que tener cuidado con las condiciones iniciales, ¿sí? Y el rango de validez de la representación que le estemos dando a cualquier problema, el que sea. Y miren, si ponemos 2 y 3, Converge rapidísimo, ¿no? Sí. igual el primero va a 14. Bueno, Pero está bien. después a 8, 9, 9, 9 y ya llegó. Y ahí ya se quedó en 9. El primero viene por acá y ya el segundo. Nada. Esto se los envío. Pueden copiar y pegar el código y jugar ustedes. De nuevo, remarco la idea. Lo que quería de este problema era mostrarles que de un problema que parecía no tener nada relacionado al método de la secante, nada, llegamos a una ecuación así, la podemos escribir así y ya sabemos que tenemos herramientas como para poder resolver el problema. Es algo que le toma tiempo saber que tenemos esas herramientas, así que nada, vamos a seguir resolviendo problemas. Si surgen dudas, si quieren hacer las cuentas de nuevo y después lo vemos más en detalle. Pero bueno, lo importante también es esto, es saber hacer el programa, saber interpretarlo, saber interpretar el gráfico, saber cómo vieron las condiciones iniciales son muy importantes. Así que bueno, espero que les haya servido. Uli, ¿algún comentario más? No, me parece que está bueno, está interesante el problema para analizar, sobre todo por esto que pasa cuando uno elige mal las condiciones iniciales. ¿Sí? De nuevo, algo que hizo Javi, que me parece fundamental, ¿sí? Y que les aconsejo que hagan, es cuando ustedes utilizan alguno de estos métodos, el que sea, háganse un primer grafiquito de la función. Porque la idea es que ustedes, digamos, tengan un entendimiento de cómo funciona el método, pero que no vayan a ciegas, digamos. En realidad es un poquito como hacer trampa hacer un gráfico de la función. Porque hacer un gráfico de la función quiere decir que vos estás evaluando la función en muchos puntos. Y la idea del método es ahorrarse eso. Pero si se puede, está bueno hacerlo una vez, bueno, las primeras veces, como para darse una idea de la forma que tiene la función y saber dónde les conviene trabajar. ¿Sí? Así que nada, eso nomás. Bien, buenísimo. Bueno, si no hay más comentarios, les envío esto. Y nos vemos la clase que viene. La clase que viene, importante, la parte práctica va a ser de lo que vimos hoy, de lo que dio Uli hoy, y está interesante, y no es sencillo. Lleva práctica, así que la parte de práctica va a estar interesante. Así que bueno, tómense una chocolatada antes de venir, como diría Kosuti. Bueno, si no hay dudas, hasta aquí llegamos. Dale, Javi. Después les mando lo que pude hacer del TP más tarde. Dale. O mañana.